Bendiciones, quien le habla en esta oportunidad, en esta nueva oportunidad, el Pastor Luis Blanco. Y bueno, y quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que comenzamos con teología ministerial. Y esta sería nuestro segundo módulo, el segundo DVD que usted tiene en sus manos, o la segunda presentación para nuestra página web, que les recuerdo que es www.centrocristianogenesaret.org. Que le habla el Pastor Luis Blanco, y quiero que trabajemos hoy un poco sobre el carácter del ministro aprobado. Todo esto, por supuesto, son clases dirigidas al Instituto Teológico Genesaret, y vamos a ver el carácter de un ministro aprobado. Dijimos en clases anteriores de que el ministerio constaba de 3 elementos: llamado, capacitación y envío, y que Dios nos iba a hacer el llamado de una forma personal, que iba a ser reconocido por la iglesia, reconocido por organizaciones, reconocido por algunos ministerios. Pero en ese proceso del llamado es rápido, ¿sí? Dios generalmente no los hace directamente a cada uno de nosotros, es confirmado por otras personas, por profetas o por otros ministros, por la misma congregación en la cual estás. Pero la segunda parte del ministerio tiene que ver con la preparación. Y la preparación, lo dijimos en la clase pasada, en el CD anterior, de que la capacitación tendría que ver con la formación de nuestro carácter. Dios me llama, pero a su vez Dios me capacita. Pero ¿qué es lo que capacita a Dios? ¿En qué me prepara Dios? ¿En qué área me prepara Dios? Bueno, Dios me prepara en el área del carácter. ¿Dónde están mis emociones? ¿Dónde están mis intelectos? Las cosas que debo hacer, qué cosas no debo hacer. Cómo a través de las aflicciones, cómo a través de las distintas pruebas, sí, hermano querido, a través de las distintas pruebas, Dios trabaja en nuestro carácter. Dios ha permitido nuestras pruebas, como dice en Deuteronomio, ¿para qué? Para probar nuestro corazón, para afinar nuestro carácter. Entonces, un ministro aprobado por Dios, y en la clase anterior nos basamos en 2 de Timoteo 2:15, ¿sí? Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza con precisión, dice Biblia de las Américas, la palabra de verdad. Y ese ministro, que también determinamos en una clase pasada que ministro viene del término griego diáconos, que lo conocemos en el castellano como diácono, que es un servidor. Ese ministro debe tener un carácter apropiado. Determinamos en una clase pasada en 1 de Timoteo 4:6, donde decíamos que deberíamos ser un buen ministro de Jesucristo, y hablamos de 4 leyes fundamentales o 4 verdades fundamentales del término de, o de la preposición de en nuestro castellano, de Jesucristo. Hablamos la diferencia entre un ministro bueno y un buen ministro, y hoy vamos a hablar sobre el carácter. ¿Por qué Dios necesita moldar nuestro carácter? ¿Qué necesitamos nosotros amoldar? ¿En qué áreas necesita Dios trabajar mi carácter? En el punto número 7, en estas clases que vamos a estar impartiendo, se nos habla, muy rápidamente, se nos habla de los peligros del ministerio. Y muchos buscan los peligros externos, pero hay peligros internos, como son el orgullo, como son la ira, como es muchas veces los celos, como es muchas veces la ambición, ¿sí? Son problemas internos que nosotros tenemos como ministro. Lo primero que debemos determinar cuando hablamos del carácter del ministro, usted me preguntará: pastor, ¿qué carácter debo de tener? ¿A quién se debe parecer mi carácter? Debo poseer el carácter de. Y dijimos anteriormente que un ministro, su carácter es lo que es usted. Es el cúmulo de sus experiencias como persona, lo que usted ha pasado, lo que usted ha vivido. Ese es su carácter, la forma en cómo usted reacciona, ese es su carácter. Ahora, debemos de determinar que en este caso, si evaluamos el carácter del ministro tiene que estar directamente, escúcheme bien, directamente proporcional con el carácter de Jesucristo. Porque dijimos en 1 de Timoteo 4:6 que somos buenos ministros de. Esa preposición de significa de que yo le pertenezco.
de que soy ministro de Jesucristo. Entonces, si soy su ministro, si soy su servidor, no soy el dueño de la obra, entonces significa que yo debo de asumir el mismo carácter que el de mi dueño, y en este caso, el del Señor Jesucristo. Entonces, una de las grandes cosas que suceden en nuestro tiempo, que suceden ahora, es que los ministros se preocupan más por el hacer que por el ser. Entonces estamos afanados como ministros. Vamos a hacer el nuevo templo, esta es la nueva actividad que tenemos que realizar, y nos mantenemos, le habla un pastor, nos mantenemos en actividades, de actividad en actividad, de actividad en actividad, sin recordar de que nosotros fuimos llamados más a ser lo que nosotros somos que por hacer cosas. Dios no lo llamó tanto para ser, y lo dije la clase pasada, Dios no te llamó a ser famoso, Dios no te llamó a ser exitoso según el éxito o la fama que dice el mundo. Dios te llamó a ser un ministro aprobado, y en esa aprobación muchos se ocupan más es del hacer y no del ser, lo que tú eres como persona, lo que eres tú en esencia. Eres un ministro llamado por Dios para ser aprobado por Dios, pero que no se ocupa tanto en hacer sino el ser, ¿sí? Muchas personas confunden carisma con carácter, y vemos una multitud de personas siguiendo a otros líderes por internet, por Facebook, sencillamente porque están a ídolos, a cantantes famosos, a famosos predicadores, televangelistas. ¿Por qué? Porque sencillamente están más preocupados, les llama muchísimo más la atención el carisma que el carácter de ese líder. El carácter, el fundamento de esa persona. ¿Será que el carácter de ese líder, que es muy carismático, que es muy elocuente, que cuenta muchos chistes a la hora de predicar, que nos cae bien, que casi no nos dice las cosas que estamos haciendo mal, será que tiene el carácter del Señor Jesucristo? ¿O simplemente estamos basándonos en el carisma? Otra característica que podemos ver en este tiempo es que muchos se preocupan por ser un ministro usado y no aprobado. Lo hemos dicho en infinidades de oportunidades, en muchas clases, dentro y fuera de la institución, del Instituto Teológico Genezaret, mis clases en otras instituciones, en otros lugares, en otros seminarios, lo hemos dicho. O sea, el hecho de que Dios te use con dones no significa que seas un ministro aprobado por Dios. La Escritura dice claramente que en estos últimos tiempos se amontonarán maestros, hombres de acuerdo a su concupiscencia, que enseñarán doctrina de demonios. Y también Juan nos habla que para este tiempo, o para los tiempos finales, este tipo de hombres harán milagros, prodigios y señales. Se disfrazarán como ángeles de luz con tal de engañar aún a los escogidos. Entonces, el hecho de que hagas milagros, de que levantes muertos, de que hagas grandes señales y prodigios, no garantiza que seas un ministro aprobado por Dios. Recuerde 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado por Dios, no aprobado por los hombres, no aprobado porque tengo 1000 I like it en Facebook, 1,000,000 de me gustas en Facebook. No, está siendo aprobado por el mundo, pero